Hola, hola gente, ¿cómo van? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al canal de Relator JS. Para esta ocasión les traigo el epílogo del volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior terminamos el quinto y último capítulo de este volumen 4, donde vimos la declaración de amor de Kaori a Hajime, y aunque él no quería llevarla en sus viajes, Yue la dejó que se uniera. Sin embargo, al ver esa declaración, Koki se quedó con cara de ¿qué carajos acaba de pasar aquí? Obviamente no aceptó que a Kaori le gustara Hajime, trató de convencerla de que se quedara, y no solo eso, trató de que Yui y las demás dejaran a Hajime. Al final, viendo que no conseguía nada, retó a Hajime a un duelo solo para terminar completamente humillado. Y el capítulo 5 terminó con Shizuko poniendo de rodillas a Hajime al recordarle su oscuro pasado para asegurarse de que Hajime cuidara de Kaori. Por cosas como esas, Shizuko termina siendo de mis favoritas. Ahora, en este epílogo, que será de dos partes, tendremos en la primera dos eventos que sucedieron en la noche en que Kaori se fue con Hajime, mientras que en la segunda será sobre un evento que ocurre 3 semanas después. Dicho eso, espero que disfruten mi relato y esta parte de la historia, la apoyen y eso. Bueno, no me alargo más y comenzamos. Volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Epílogo. La repugnante malicia y la locura plateada. Parte 1. Joder, mierda, maldita sea, tienes que estar bromeando. Tarde en la noche, Daisuke Hiyama golpeó con su puño uno de los muchos árboles que le rodeaban. Estaba parado en uno de los parques públicos de Horaudi, maldiciendo con voz baja, pero con fuerza. El odio, el miedo y la impaciencia luchaban dentro de él. Estaba a punto de caer en la locura. Tal como pensaba, estás bastante alterado por esto. Bueno, supongo que es comprensible. Tu pobre y preciosa princesa Kaori te fue arrebatada por otro hombre. Alguien llamó a Hiyama, con su voz llena de desprecio. Hiyama se quedó helado y luego dio un suspiro de alivio al darse cuenta de que era la persona con la que se suponía que tenía que encontrarse. Cerró el puño y contestó a través de apretados dientes. ¡Cállate, carajo! Esto no se suponía que fuera así. ¿Por qué ese cabrón sigue vivo? ¿Por qué crees que intenté matarlo en primer lugar? ¿Podrías al menos mantener tu cordura el tiempo suficiente para escuchar? Preferiría no ser encontrado por nadie aquí, sería difícil de explicar. Ya no tengo ninguna razón para escucharte. Mi Kaori ahora está... La segunda figura estaba oculta por la sombra de los árboles. Hiyama se giró para mirarle y golpeó con su puño contra el árbol que tenía tras él. Solo había accedido a cooperar porque le habían prometido a Kaori a cambio. Ahora que ella se encontraba para siempre fuera de su alcance, Hiyama no veía razón alguna para continuar siguiendo las órdenes de esta persona. Incluso si amenazaban con contarle a todo el mundo sobre su intento de asesinato, eso no importaba ahora. El propio Hajime sabía que Hiyama era el culpable. Si quisiera, Hajime podría divulgarlo cuando quisiera. Sin embargo, la figura que tenía ante él sonrió sombríamente y ofreció una opción que no había considerado. Si te la robaron, todo lo que tienes que hacer es recuperarla, ¿o estoy equivocado? Y afortunadamente para nosotros tengo el cebo perfecto para atraerlos. ¿Cebo? Sí, cebo. Incluso si eligió seguir a su corazón en lugar de seguir con sus compañeros, ¿realmente crees que podría abandonar a sus mejores amigos en su mayor momento de necesidad? Si supiera que están en serios problemas, ¿qué crees que haría? Sería una cosa simple atraerla de vuelta aquí, no hay razón para enfadarse tanto, aunque debo decir que esta vez estuvo cerca. Afortunadamente para nosotros las cosas todavía terminaron funcionando, de hecho, se podría decir que esto resultó a nuestro favor. Ponemos los toques finales a nuestro plan una vez que volvamos a la capital. Cuando tengamos éxito, tu deseo también se cumplirá. Hiyama miró con ira a su co-conspirador, aunque sabía que no le sorprendería en lo más mínimo. Como era de esperar, su sonrisa no vaciló. Aunque Hiyama no conocía los detalles del plan de su cómplice, estaba seguro de que acabaría perjudicando a muchos de sus compañeros de clase.
Traicionarían a la gente con la que lucharon durante tanto tiempo y francamente lo que más le asustaba a Hiyama era que su cómplice no parecía sentir ninguna culpa en absoluto. Esto es una locura, pero ya no puedo volver atrás. Para recuperar a mi Kaori tengo que hacer esto. No puedo dudar ahora. Esto es todo por el bien de Kaori. Estoy haciendo lo correcto. Hiyama había ido demasiado lejos como para darse cuenta de lo ilógico que era ese tren de pensamiento. La razón por la que había sido capaz de hacer tantas cosas terribles hasta ahora era porque se lo había justificado a sí mismo. Lo había hecho todo por el bien de Kaori. Su cómplice entendía muy bien a Hiyama, por lo que lo había elegido como su peón. Sonriendo, Hiyama aceptó los términos de la figura. Bien, lo haré, seguiré cooperando contigo, pero... Sí, lo sé. Tú tendrás lo que quieres y yo tendré lo que quiero. Dar y recibir, ¿verdad? De todos modos, estamos casi en el momento de la verdad. Contaré con tu ayuda cuando lleguemos a la capital. La figura se giró sobre su talón y se desvaneció en la oscuridad sin esperar la respuesta de Hiyama. Una oscura llama empezó a arder en las pupilas nubladas del joven. Más o menos, al mismo tiempo que Hiyama y su cómplice estaban teniendo su pequeña charla, una joven pareja se miraba fijamente a la luz de la luna. A diferencia del lugar de reunión de Hiyama, estaban al aire libre, encima de un puente en forma de arco. Se extendía a lo largo de un pequeño canal excavado entre la calle principal de la ciudad y sus callejones traseros. Había unos pocos canales que servían para satisfacer las necesidades de agua de los muchos restaurantes y posadas que salpicaban las calles. La luna menguante se reflejaba en la suave corriente que iluminaba los bellos rasgos de Kouki. Estaba colgando la cabeza sobre el puente, mirando hacia el canal de abajo. Su expresión pensativa estropeaba sus rasgos perfectos y parecía estar muy lejos de su normal y brillante yo. El gran héroe de Tortus parecía el dueño de un pequeño negocio que había quebrado y estaba cargado de deudas masivas. Kouki dijo: «¿No vas a decir nada?», sin apartar sus ojos del reflejo de la luna. La otra figura en el puente era su amiga de la infancia desde hace 10 años, Shizuko Yaegashi, la otra mujer de su grupo. Ella estaba de espaldas a la barandilla y miraba a la luna en el cielo. Su característica cola de caballo ondeaba con la brisa. Como Kouki no apartó los ojos de la luna mientras respondía: «¿Quieres que diga algo?». Kouki no dijo nada. No, tal vez no pudo decir nada. Estaba mirando hacia el canal, pero todo lo que podía ver era esa escena de Kaori confesando sus sentimientos a Hajime. Parecía tan nerviosa, pero al mismo tiempo parecía tan feliz de poder finalmente hacerle saber cómo se había sentido. Incluso alguien tan denso como Kouki tuvo que aceptar que sus sentimientos habían sido reales. Conocía a Kaori desde hace 10 años, pero nunca antes la había visto hacer una expresión así. Había sido tan poderosa y tan hermosa que incluso él no podía evitar conmoverse. Ahora que se había calmado lo suficiente como para pensarlo racionalmente, su confesión había sido un golpe inesperado para él. Incluso ahora, cuando pensó en ello, sintió esa sensación indescriptible en su pecho. Estaba oscura y pesada y amenazaba con aplastarle con su peso. Hasta ese momento siempre había asumido que Kaori estaría con él para siempre. No tenía base para ello, pero nunca cuestionó esa creencia. Aunque odiaba admitirlo, había pensado en Kaori como suya. En resumen, Kouki estaba celoso. Si esos celos provenían del amor o simplemente del deseo de monopolizar a Kaori, Kouki no lo sabía. Todo lo que sabía era que sentía como si le hubiesen robado a Kaori. Sin embargo, la persona que la había robado, y no es que el propio Hajime afirmara haber hecho algo así, no se la había llevado realmente. Kaori había elegido viajar con él por su propia voluntad. La realidad que aún no quería aceptar, su ira hacia Hajime y sus propios sentimientos de impotencia que venían de desafiar a Hajime a un duelo y perder, todo eso giraba alrededor de su cabeza, convirtiéndolo en un desorden entremezclado. Así que trató de distraerse hablando con su otra amiga de la infancia, pero se encontró con un breve rechazo. Incapaz de pensar en una respuesta, Kouki se quedó en silencio. Shizuku miró brevemente a Kouki y suspiró: «¡Qué tipo tan desesperado!». A regañadientes, Shizuku abrió la boca. «Sabes, esos sentimientos tuyos son completamente irracionales». ¿Irracionales? Eso no era ciertamente lo que Kouki había estado esperando. Shizuku miró a Kouki correctamente por primera vez y lo explicó con más detalle. «Sí, sabes que Kaori nunca fue tuya, ¿verdad?». «Bueno, entonces eso significa que era de Nagumo».
Kouki estaba siendo antipático en ese momento, sabía que no estaba bien, pero no podía parar. Shizuko se cubrió la frente mientras continuaba tranquilamente. ¡Ay! Eres un idiota. Kaori es su propia persona. Ella no le pertenece a nadie. Lo que elige, a dónde va, todo eso lo decide ella, incluyendo a la persona a la que quiere comprometerse. Siempre ha dependido de ella. ¿Desde cuándo? Siempre lo supiste, ¿verdad, Shizuko? Desde la secundaria. Eso fue cuando Kaori conoció a Nagumo-kun, aunque lo había olvidado por completo. O mejor dicho, ni siquiera se había dado cuenta de que se habían conocido en ese entonces. ¿Qué diablo se supone que significa eso? Pregúntale a Kaori si realmente quiere saberlo, no me corresponde a mí decirlo. Entonces, la razón por la que Kaori siempre hablaba con Nagumo en clase era porque, bueno, ¿le gustaba? Sí, así es. Kouki frunció el ceño amargamente, aunque era la verdad, no había querido oírla. Por su parte, a Shizuko no le importaba si a Kouki le gustaba o no. La falta de simpatía de Shizuko molestaba a Kouki y empezó a quejarse con ella. ¿Por qué él? Cuando estábamos en Japón, él no era nadie, solo un otaku perezoso y desmotivado que ni siquiera era bueno estudiando o haciendo deporte, siempre sonriendo como un idiota, hizo lo que fuera necesario para escapar de la situación en la que se encontraba. Ni siquiera fue tan amable con Kaori, además, era un otaku, nunca trataría a Kaori así. Siempre fui amable con ella, hice todo lo que pude por ella. ¿Cómo es que es Nagumo el del harem? Ni siquiera respeta a esas chicas, además, es un asesino. Mató a esa demonio aunque ella no podía resistirse. Hay algo malo con él, lo sabía. Es demasiado raro que a Kaori le guste. Debe haberle hecho algo para... Antes de que se pudiese enfadar hasta el punto de que volviera a malinterpretar la realidad, Shizuko lo golpeó con otro movimiento en la frente. Esta vez tenía el poder añadido de su sin tiempo detrás. Kouki la miró con ira, pero ella solo lo ignoró. Se estaba cansando de su mierda. Este es un mal hábito tuyo, lo sabías. ¿Cuántas veces te he dicho que no hagas suposiciones sin fundamento? No hago suposiciones sin fundamento. Sí que lo haces, Kouki. Ni siquiera sabes nada de Nagumo-kun. No sobre cómo era en Japón o cómo es ahora. Todas esas chicas parecían felices de estar con él, ¿sabes? Tú eres el que ignora la realidad e interpreta las cosas como quieres, aunque todo lo que realmente quieres es convencerte a ti mismo de que Nagumo-kun es una especie de monstruo que no merece a Kaori. Si eso no es hacer suposiciones sin fundamento, entonces no sé lo que es. Pero... aún así mató a alguien. Ese fue un mal argumento, pero Shizuko aún dudó un segundo. Sin embargo, después de algunas deliberaciones, llegó a una conclusión y habló con convicción. ¿Quieres saber una cosa? En ese entonces yo también planeaba matarla. Simplemente no tuve las fuerzas para hacerlo. De ahora en adelante, si volvemos a encontrarnos con enemigos así, atacaré para matar. Para sobrevivir y proteger a los que son importantes para mí, tendré que hacerlo. No estoy segura de si tendré la confianza para seguir matando a alguien cuando llegue el momento, pero... bueno, al menos yo también intenté matarla. ¿Crees que soy una asesina también? Kouki estaba aturdido por la confesión de Shizuko. No podía creer que su fuerte, cariñosa, responsable y sobre todo justa amiga de la infancia consideraría incluso matar a alguien. Fue como si de repente ya no la conociera. Sin embargo, podía sentir una sombra del miedo y arrepentimiento que ella había sentido detrás de su irónica sonrisa. Al final, Kouki agitó la cabeza en silencio. Shizuko continuó hablando. Sus palabras significaban más para ella que para Kouki. Por supuesto que su transformación fue bastante sorprendente teniendo en cuenta cómo era en Japón. Es casi como si ahora fuera una persona diferente, pero Kaori parecía pensar que era el mismo Hajime Nagumo en el fondo, y no es que haya cambiado completamente. No podemos olvidar que vino a salvarnos, acababa de matar a esa demonio por nosotros. ¿Estás diciendo que matarla fue lo correcto? No creo que el asesinato pueda ser lo correcto. No importa las circunstancias, asesinato es asesinato. No puedo justificar eso y no creo que nadie deba hacerlo. Entonces... pero sabes, no creo que tengamos derecho a juzgar a Nagumo-kun por ello. Después de todo, la razón por la que lo hizo fue porque éramos demasiado débiles para hacerlo nosotros mismos.
Ellos, que habían mirado impotentes desde la barrera, no tenían derecho a quejarse. Fue su propia culpa que no hubieran sido lo suficientemente fuertes para guiar las cosas a la conclusión que querían. No podían culpar a Hajime por su elección cuando le dejaron la decisión a él. Cuando Koki pensó que no había sido capaz de hacer nada, se quedó en silencio. Shizuko tenía razón. Hajime fue quien lo salvó, pero aún así, el asesinato está mal. Koki volvió a fruncir el ceño. Viendo su renuencia a ceder, Shizuko finalmente habló de todas las cosas que ella había comprendido implícitamente cuando llegaron a este mundo. Sabes, en realidad me gusta tu lado directo y justo, Koki. ¿Shizuko? Pero, aún así, eso no significa que puedas asumir que siempre tendrás la razón. ¿Dices que dudé de mí mismo? Así es, necesitas de una voluntad fuerte para lograr tus objetivos, pero creer ciegamente en ti mismo y correr hacia adelante sin pensar en nada, deformará incluso el más puro de los ideales. Por eso necesitas aprender a pensar en la situación en la que te encuentras y en las personas involucradas en todo momento. Necesitas realmente cuestionar si tu voluntad sigue siendo justicia o no. Y si no lo es algo que todavía quieres hacer a pesar de todo. A veces lo que quieres hacer no es siempre lo objetivamente correcto. De hecho, creo que vivir una vida justa es una de las cosas más difíciles de hacer. Desde que llegué a este mundo es algo en lo que he estado pensando. Después de todo, hasta nosotros hemos matado monstruos. Koki se sorprendió al escuchar eso. No había pensado que a Shizuko le preocupaba matar monstruos. Koki, tienes que entender que no siempre tendrás la razón, y a veces incluso cuando la tienes, ese sentido de justicia tuyo es peligroso, aunque esta vez no tenías razón en absoluto, solo estabas celoso. No estaba celoso, solo estaba... Te ves muy mal cuando intentas poner excusas como esa. Koki colgó la cabeza y una vez más examinó el reflejo de la luna en el agua. Esta vez, sin embargo, su expresión no era tan oscura, parecía muy pensativo. Shizuko suspiró aliviada, parecía que ella había evitado que se ahogara en una espiral negativa de sus propias emociones esta vez. Pensando que probablemente quería algo de tiempo para sí mismo, ella tranquilamente comenzó a regresar a la posada, pero antes Koki la volvió a llamar. Shizuko, no me dejarás, ¿verdad? ¿Y ahora de dónde salió eso? Por favor, no vayas a ninguna parte, Shizuko. Prácticamente le estaba rogando ahora. Si hubiera dicho esas palabras a cualquiera de sus fans en Japón o a las nobles damas de aquí que estaban enamoradas de él, probablemente se habrían desmayado de alegría. Tristemente, todo lo que Shizuko sentía era asco. Probablemente esté deprimido por perder a Kaori. Shizuko miró hacia el brillante reflejo de la luna. La media luna que flotaba en la superficie del agua parecía muy diferente de la que había estado viendo hasta ahora. No soy tan efímera como la luna que has estado mirando, pero no me gustan los chicos pegajosos. Con eso, Shizuko se perdió de vista. Koki miró el callejón donde había desaparecido durante unos minutos antes de volver al reflejo de la luna y recordó un dicho sobre eso. El reflejo de la luna está por siempre fuera del alcance de uno. Significaba que había cosas que la gente podía ver como el reflejo de la luna, pero nunca hacer la suya. Para Koki, Kaori era como el mismo reflejo de la luna que estaba mirando. Nunca pudo hacer la suya. Sin embargo, Shizuko había dicho que no lo era. En otras palabras, aún estaba al alcance de Koki. Aunque sus palabras justo después habían sido bastante duras, Koki se sonrió amargamente. ¿Por qué demonios le había contado todo a Shizuko? Koki dejó de mirar a la ilusoria luna en el agua y miró a la luna real en el cielo. Las cosas que siempre había creído que estaban al alcance se sentían tan lejanas ahora. Suspirando, Koki empezó a reflexionar sobre las palabras de su amiga de la infancia, severa pero amable. Al final, la decisión de si cambiaba o no de actitud dependía de él, por lo que pasó mucho tiempo reflexionando sobre sus experiencias recientes. Epílogo: la repugnante malicia y la locura plateada. Parte 2.
Habían pasado 3 semanas desde que Kouki y los demás se habían enterado de la supervivencia de Hajime y Kaori había dejado el grupo. Todos habían regresado a la capital. Había una cosa muy importante que tenían que hacer antes de volver a salir: ayudar a Kouki a superar sus dudas contra el asesinato de personas. Si fuera a luchar en esta guerra, necesitaría ser capaz de matar de una forma u otra. De lo contrario, probablemente se encontraría muerto en poco tiempo. No quedaba mucho tiempo. Kouki y los demás habían oído hablar de los acontecimientos de Ur. Estaba claro que los demonios estaban reuniendo sus fuerzas. La batalla comenzaría pronto. Por eso era imprescindible que Kouki superara su aversión a matar tan rápido como fuera posible. Actualmente estaba entrenando para el combate antipersonal con el capitán y sus caballeros. Ryutaro, Kondo, Nagayama y todos los demás habían estado algo preparados para matar, pero su resolución se había visto sacudida cuando vieron a Hajime burlarle los sesos a la demonio. Acompañaron a Kouki en su entrenamiento, preguntándose todo el tiempo si realmente serían capaces de hacerlo cuando llegara el momento. Los caballeros también estaban preocupados, necesitaban que los chicos estuvieran listos para matar, pero no tenía sentido si la tensión mental les rompía. Fue en medio de esto que las buenas noticias finalmente llegaron al castillo. Aiko y sus guardias habían regresado. Normalmente le tocaba a Kouki y a su carisma mantener a todos animados, pero ahora que él mismo estaba desanimado, los otros estudiantes no tenían a nadie a quien recurrir. Un aire de oscuridad había caído sobre el castillo. Desmoralizados por su pérdida y todavía lidiando con el tema del asesinato, los estudiantes estaban a punto de romperse. Lo único que los mantenía unidos era el tranquilo liderazgo de Shizuku y Nagayama y la alegría de Suzu, pero no eran capaces de levantar la espesa niebla que se había sentado en los corazones de los estudiantes. Por eso todos estaban muy agradecidos por el regreso de Aiko. Shizuku fue la primera en actuar cuando supieron que volvería. Terminó el entrenamiento temprano y salió corriendo a verla. Quería intercambiar información con Aiko antes de que los otros estudiantes hablaran con ella. A Shizuku le preocupaba que sus opiniones sobre Hajime pudieran sesgar su punto de vista objetivo. Corrió por los pasillos del palacio, la espada negra Sabache que había recibido de Hajime colgando de su cintura. Por alguna razón, todas las doncellas la miraron con nostalgia cuando ella pasó por allí. Incluso en otro mundo, Shizuku era más popular entre las mujeres que entre los hombres. Peor aún, todas, incluso las señoras mayores, la llamaban hermana mayor. Shizuku había leído informes sobre las hazañas de Hajime en Ur, pero quería escuchar los detalles directamente de Aiko. Era posible que su opinión sobre Hajime pudiera inclinar la balanza del corazón de Kouki en una dirección indeseable, así que como siempre le tocaba a Shizuku asegurarse de que todos estuvieran bien atendidos. Apuesta que también hizo todo tipo de locuras en Ur. Es lo suficientemente fuerte como para repartir armas como esta como si no fueran nada. ¿Qué quieres decir con que es afilada e irrompible? Esta katana es probablemente más fuerte que cualquier artefacto del tesoro del reino. Shizuku siguió el rastro de la vaina negra Sabache mientras murmuraba hacia ella misma. Mientras corría a la habitación de Aiko, recordó la conversación que había tenido hace unos días. Para aprender la mejor manera de mantener su nueva espada, había visitado a uno de los herreros personales del rey. A falta de un término mejor, bautizó su nueva katana como la hoja negra. En cualquier caso, había ido al mejor herrero del país y le había enseñado la hoja negra. Los herreros habían sido respetuosos al principio, era una de las guerreras elegidas de Ji después de todo. Sin embargo, cuando valoraron su arma, sus modales se habían disparado por la ventana, le habían agarrado de los hombros y le habían exigido saber de dónde la había sacado, y si era o no algo que había encontrado o algo que alguien había hecho para ella. Confundida, Shizuku había preguntado qué había entusiasmado tanto a los herreros. Según ellos, la espada sagrada que Kouki estaba usando era lo único que podía compararse con el esplendor de su katana. La hoja negra no tenía la misma capacidad para desviar la magia que la espada sagrada de Kouki. Tampoco podía producir tanta energía. Sin embargo, la precisión de la artesanía y la fuerza del arma en sí superaba con creces a la de la espada sagrada. Además, al verterle maná, Shizuku podía alargar la katana. Más específicamente, una hoja de viento de 60 centímetros de largo brotó de la punta. No solo eso, también podía brotar más espadas de la empuñadura y dispararlas como ondas de choque.
Incluso la vaina tenía características adicionales incorporadas. Vertiendo maná en ella, Shizuku podía envolver la vaina en un velo de relámpago. Luego, presionando un interruptor, podía disparar agujas a velocidad supersónica desde la punta de la vaina. Por último, dado que tanto la hoja como la vaina estaban hechas de adamantium, nunca se rompían y no requerían mantenimiento. De lo único que Shizuku necesitaba preocuparse era de reponer ocasionalmente el stock de agujas en la vaina. El único problema era que no había círculos mágicos en ningún sitio que Shizuku pudiese usar para transferir su maná a la hoja negra. Originalmente, Hajime había diseñado esta katana para sí mismo, y como podía controlar directamente su maná, no necesitaba círculos mágicos, así que en lo que los demás concierne era solo una espada muy dura que podía cortar cualquier cosa. Una vez que su asombro se había calmado, el herrero se había quedado bastante perplejo ante este descuido, porque el creador del arma añadiría todas esas increíbles características para luego hacerlas inutilizables. Su orgullo como herrero no podía dejar que un defecto así desapareciera. Nunca podrían hacer una espada tan bien hecha, pero al menos podrían modificarla para que fuera utilizable. Después de 3 días y 3 noches de trabajo incesante, los mejores herreros del reino habían logrado añadir círculos mágicos a la hoja negra. Habían ignorado el resto del trabajo y no habían comido ni dormido durante ese tiempo. Gracias a sus esfuerzos, Shizuku pudo utilizar todo el potencial de la hoja negra. Agotados, todos los herreros habían estado fuera de servicio durante los días siguientes, pero todos y cada uno de ellos habían dormido con una sonrisa contenta en sus caras. Shizuku devolvió sus pensamientos a la realidad al ver la puerta de la habitación de Aiko. Llamó a la puerta, pero no hubo respuesta. Uno de los sirvientes cercanos explicó que Aiko había ido a dar su informe al rey y que aún no había regresado. Shizuku se apoyó contra la pared y decidió esperarla. Aiko finalmente regresó después de media hora. Su boca era un sombrío corte y no prestaba atención a lo que la rodeaba. Parecía que estaba pensando en algo muy serio. Pasó junto a Shizuku y la puerta de su propia habitación sin siquiera darse cuenta. Preguntándose qué demonios la tenía tan perdida en sus pensamientos, Shizuku habló en voz alta. ¿Sensei? ¡Sensei! ¿Ah? Yaigashi-san, no te he visto en años. ¿Qué tal te va? No estás herida, ¿verdad? ¿Todos están bien? Aiko se puso en pie y miró salvajemente a su alrededor. Tras unos segundos vio a Shizuku apoyándose en la pared, respiró aliviada y sonrió. A pesar de que claramente estaba luchando con sus propios problemas, ella puso a sus estudiantes primero como siempre. Shizuku sonrió contenta de ver que Ai-chan Sensei no había cambiado en absoluto. Las dos charlaron unos minutos antes de pasar a la razón principal de la visita de Shizuku. Las dos entraron en la habitación de Aiko para intercambiar historias. Ya veo, así que Shimizu-kun fue el responsable. Una linda mesa con patas de garra separaba a las dos chicas. Ambas bebieron su té negro y se pusieron a pensar. Aiko acababa de terminar de contarle a Shizuku lo que había pasado en Ur. La muerte de Shimizu pesó mucho sobre Aiko y Shizuku también se entristeció al enterarse. Los hombros de Aiko se inclinaron mientras pensaba en ese día. Shizuku no sabía qué decir. Considerando lo mucho que Aiko valoraba a sus alumnos, Shizuku sabía que debía haber sido un duro golpe, incluso si Hajime hubiera tenido una razón válida para matarlo. Aún así hizo todo lo que pudo para animar a Aiko. Lo que le pasó a Shimizu-kun es realmente desafortunado, pero aún así me alegro de que estés bien, Sensei. Gracias a Dios que Nagumo-kun estaba cerca para ayudarlos. Ciertamente, sabes, cuando nos reunimos con él por primera vez, actuaba como si no le importara a ninguno de nosotros, o este mundo en absoluto. No puedo creer que haya cambiado tanto, que haya venido a salvarlos a todos, y pensar que también se ha convertido en el guardián de una niña. Supongo que su viejo yo finalmente está empezando a volver, o tal vez simplemente está aprendiendo a ser amable otra vez. De cualquier manera, me alegra saber que ya no es tan antipático como antes. Por alguna razón, un ligero rubor se extendió por la cara de Aiko mientras decía eso. Shizuku la miró con perplejidad. Hay algo raro en su expresión, no se ve así cuando está pensando en cualquiera de sus otros estudiantes. Notando la mirada de Shizuku, Aiko rápidamente cortó su recuerdo y aclaró su garganta en voz alta. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Shizuku vio la necesidad de investigar esto un poco más. Su expresión era una mirada clavada en Aiko. No quería creer que fuera posible, pero por el bien de Kaori necesitaba asegurarse.
Sensei, mencionaste que Nagumo-kun te salvó de una muerte segura. ¿Puedes entrar en más detalles sobre eso? ¿Eh? Solo tengo curiosidad por saber cómo se las arregló para curar una herida tan fatal. Bueno. Shizuko ya había adivinado que Hajime había usado la misma medicina que había usado para curar a Mel, pero fingió inocencia. El rubor de Aiko se hizo más pronunciado, sus ojos se abalancearon sobre la habitación y claramente no quería hablar sobre eso. Sospechoso, demasiado sospechoso. Shizuko fue a por el golpe final. Sensei, ¿pasó algo entre tú y Nagumo-kun? No, en absoluto. ¿Por qué preguntas algo así? Tenemos una relación estudiante-profesor perfectamente normal. Sensei, tranquilízate, ni siquiera he dicho algo todavía. Aiko empezó a murmurar una y otra vez para sí misma. Yo soy profesora, él es estudiante. Yo soy profesora, él es estudiante. Era obvio que estaba muy nerviosa. Los peores temores de Shizuko habían sido confirmados. No estaba segura de lo profundo que corrían, pero estaba segura de que Aiko sentía algo por Hajime. ¿Qué demonios le hiciste a Ai-chan, Nagumo-kun? Sus cejas temblaron amenazadoramente. La tendencia de Hajime a hacer que las chicas se enamoraran de él inconscientemente se había vuelto peor que la de Kouki. La única diferencia era que Hajime no era tan denso como un agujero negro, aunque en este caso en particular era posible que él tampoco se hubiera dado cuenta. Shizuko miró al techo y suspiró. Este era el último lugar donde esperaba encontrar a una de las rivales de Kaori. Tal vez debería empezar a difundir rumores sobre los apodos Chuni de Hajime después de todo. Shizuko solo se las arregló para reprimir su ira. Las dos aclararon sus gargantas y siguieron adelante como si nada hubiera pasado. De todos modos, Sensei, ¿cómo fue tu informe al rey? Me pareció bastante serio por lo que oí. La Santa Iglesia ha tildado a Nagumo-kun de hereje. ¿Qué? ¿Por qué? En realidad probablemente puedo adivinar por qué, pero ¿no están siendo demasiados precipitados en su juicio? La fuerza de Hajime no tenía igual. Su pequeño grupo había aniquilado a un ejército de 60.000 monstruos. Cada una de sus compañeras era fuerte más allá de toda medida, y todas ellas portaban artefactos que nadie había visto antes. A pesar de ello, la Santa Iglesia había decidido que iban a oponerse a él. Shizuko podía entender por qué los nobles y sacerdotes lo consideraban peligroso. Sin embargo, todavía era demasiado imprudente declararlo hereje sin siquiera considerar las consecuencias. Ahora que era considerado un enemigo de los dioses, cualquiera podía intentar matarlo en cualquier momento y sería sancionado por el gobierno. Era totalmente posible que movilizaran paladines sagrados o incluso el ejército para purgarle, lo que significaba que Hajime los vería todos como sus enemigos y probablemente los mataría a todos. Los nobles y sacerdotes deberían haberse dado cuenta de este peligro y aún así eligieron oponerse a Hajime. Su decisión desconcertó a Shizuko. Yo siento lo mismo. Además, Nagumo-kun fue quien salvó a Uri y a su gente. Les dije que no debían convertirlo en su enemigo solo porque no seguía sus órdenes, pero no me escuchaban. Pensé que tendría más influencia con el rey después de que Nagumo-kun trabajara tan duro para hacerme famosa, pero parece que no es así. Según mis guardias, los rumores de la diosa de la fertilidad y su santo caballero ya han comenzado a extenderse por la tierra. Para el pueblo declararlo hereje es lo mismo que declararme a mí hereje. Por eso pensé que mis palabras tendrían peso, pero aún así emitieron ese decreto. Ahora que lo pienso, es extraño. Ishtar siempre fue un creyente devoto, así que su comportamiento es comprensible, pero había algo raro en el rey y sus nobles cuando estaba dando mi informe. Eso es ciertamente preocupante. ¿Qué podrían haber estado pensando? En cualquier caso, nuestro problema ahora es a quién enviarán a matar a Nagumo-kun. Considerando lo fuerte que es, solo tienen una opción. Así es, probablemente pedirnos que lo hagamos nosotros, sí, pero de ninguna manera voy a hacer eso. Me gusta vivir, solo pensar en pelear contra Nagumo-kun me da escalofríos. Shizuko tembló y Aiko le sonrió con simpatía. Ella sabía que necesitaba contar a todo el mundo lo que Hajime le había contado sobre los dioses locos que gobernaban este mundo y cuáles eran sus verdaderas metas, antes de que Ishtar engañara a Kouki para que luchara contra Hajime, pero no tenía pruebas. Era posible que Kouki y los otros no le creyeran. Después de todo, habían luchado hasta ahora pensando que los dioses los enviarían a casa si ganaban la guerra.
Sin embargo, la verdad era que esos dioses eran psicópatas retorcidos que se deleitaban viendo sufrir a la gente. Su única esperanza de volver a casa era conquistar los laberintos y encontrar las guaridas ocultas de todos los libertadores. Desafortunadamente, era una historia difícil de creer. ¿Me creerán o pensarán que estoy diciendo tonterías y seguirán luchando como lo han hecho hasta ahora? De cualquier manera, Aiko tuvo que persuadir a los estudiantes para que no confiaran demasiado en la Santa Iglesia. Había tenido sus propias sospechas, pero la historia de Hajime y su actitud actual la habían convencido. Yagashi-san, hay otra cosa que Nagumo-kun me dijo. No quiso decírselo a nadie más porque pensó que se enfadarían con él por decirlo. ¿Qué era? Bueno, tiene que ver con los dioses que la Santa Iglesia adora. ¿Y cuál es la verdadera meta de Nagumo-kun? No hay pruebas que respalden nada de lo que dijo, pero creo que es importante que se lo diga a todo el mundo. ¿Podrías reunir a todos esta noche? No, esta tarde. Eso es... No, olvídalo, podríamos reunirlos ahora mismo si quieres. No quiero que parezca sospechoso, es mejor esperar hasta que todos estemos juntos, como en la cena. De esa manera seremos capaces de hacerlo pasar como si estuviéramos intercambiando historias. Ya veo, muy bien entonces, lo haremos en la cena. Intercambiaron un poco más de cortesía antes de separarse, ninguna de ellas sabiendo lo que pasaría entre ese entonces y la cena. El sol apenas comenzaba a ocultarse. Aiko caminó por uno de los pasillos desiertos del castillo. Sus frías paredes de piedra estaban pintadas de naranja brillante por los moribundos rayos del sol. Las sombras oscuras que yacían sobre las zonas no iluminadas por el sol contrastaban maravillosamente con la luz. Aiko estaba admirando la puesta de sol cuando de repente escuchó unos pasos. Se detuvo preguntándose quién era. Miró hacia adelante y vio una figura femenina escondida en las sombras. La figura estaba de pie en medio del pasillo con la espalda recta. Llevaba la vestimenta tradicional de una sacerdotisa de Hit. Habló con una voz hermosa pero espeluznantemente inorgánica. Es un placer conocerla, Aiko Hatayama. He venido a recogerte. Encantada de conocerme. ¿Qué quieres decir con que has venido a recogerme? Estaba a punto de ir a cenar con mis estudiantes. Me temo que tus planes han cambiado. Debes acompañarme al templo. ¿Qué? La voz robótica de la mujer envió escalofríos por la espina dorsal de Aiko. La mujer lo dijo como una orden, no como una pregunta. Salió de entre las sombras y Aiko la miró bien por primera vez. Aiko se quedó boquiabierta cuando vio quién era. Su belleza sobrenatural dejó atónita a Aiko. Cabello plateado que brillaba a la luz del sol, ojos azules llamativos y una apariencia sin edad que la hacía parecer una mujer adulta y una niña pequeña al mismo tiempo. Era la encarnación perfecta de la belleza femenina. Era alta para ser mujer, casi 170 centímetros. Aiko tuvo que agarrarse el cuello para mirarla. Su piel era como la porcelana fina y sus extremidades eran delgadas. Sus pechos eran modestos pero no pequeños, encajaban perfectamente en su cuerpo. Sin embargo, su cara era totalmente inexpresiva, tanto que parecía que llevaba una máscara puesta. Tenía el tipo de belleza que conmovía a los artistas, pero al mismo tiempo parecía totalmente artificial. La mujer continuó hablando. Mi maestro está disgustado con lo que intentas hacer. Le resultaría mucho más interesante si sus estudiantes continuaran por su camino actual. Por lo tanto, debo retirarte del tablero del juego hasta que los eventos hayan terminado. La mujer dio algunos pasos adelante, Aiko dio unos pasos hacia atrás, la túnica de la sacerdotisa de la mujer crujió y sus ojos brillaron. Un segundo después, una neblina descendió sobre la conciencia de Aiko. Instintivamente enfocó su mente como lo hacía cuando intentaba hacer magia, haciendo que la niebla se dispersara. Ahora lo entiendo. Realmente eres digna del título de diosa. Pensar que podrías repeler mi encanto. Muy bien, supongo que tendré que llevarte de vuelta por la fuerza. ¡Quédate ahí! ¿Qué es lo que estás buscando? Aiko empezó a cantar un hechizo, sin embargo, antes de que pudiera terminar, la mujer cerró la distancia entre ellas y golpeó con su puño el plexo solar de Aiko. Cuando sintió cómo se le escapaba la conciencia, Aiko pudo divisar débilmente las últimas palabras que dijo la mujer.
No temas, no te mataré, eres un peón muy valioso. Además, tus habilidades pueden ser necesarias para eliminar al irregular. La cara de Hajime resplandeció en su mente, aunque sabía que no había forma de que su voz le alcanzara, intentó advertirle antes de que su conciencia fuera completamente absorbida. La mujer levantó a Aiko con la misma facilidad con la que lo haría con una pluma y tiró a la profesora por encima de su hombro. Luego se dio la vuelta mirando sospechosamente detrás de ella. Después de unos minutos de cuidadoso análisis, se acercó a una de las habitaciones de invitados y abrió la puerta. Se aseguró de que sus pasos se oyeran claramente y luego se dirigió al armario. Sin dudar un instante, abrió las puertas. Sin embargo, no había nadie dentro. La mujer inclinó la cabeza confundida y una vez más examinó la habitación. Eventualmente, ella decidió que debió haber sido su imaginación y salió de la habitación. Una vez que se había ido, un pequeño susurro resonó por la silenciosa habitación. Tengo que contárselo a alguien. Todavía no había nadie en la habitación, sin embargo, el débil sonido de los pasos se podía escuchar yendo en la dirección opuesta a la que la mujer había dejado. Unos segundos más tarde, el silencio volvió a llenar la habitación. Y bueno, mis estimados, ese fue el epílogo del volumen 4 de la novela ligera de Arifureta. Bastantes cosas interesantes pudimos ver. Primero, esa reunión entre los traidores que ya empezarán a poner en marcha sus planes. También vimos esa interesante conversación entre Shizuku y Koki, que bueno, pues si Koki cambiara su actitud en estos momentos, yo creo que el personaje perdería la gracia. Pero sin duda, lo más interesante es lo que sucedió en la segunda parte del epílogo, donde ya empezamos a ver las primeras intervenciones de los dioses. Entonces, si te ha gustado mi relato y esta parte de la historia, no olvides dejar tu me gusta, comenta qué te pareció este epílogo o qué parte fue la que más te pareció interesante. Tampoco olvides suscribirte si te agrada mi contenido. Gracias a todos ustedes, ya hemos superado los 200 suscriptores. Puede que no parezca la gran cosa, pero para mí sí lo es y estoy feliz y contento. Y claro, vamos por mucho más. Para ir acabando, con este epílogo ya hemos terminado con la trama principal de este volumen 4, pero todavía nos falta un par de relatos, como el capítulo extra que tratará sobre la nueva integrante del grupo, Kaori. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. El relator JS les dice hasta la próxima, no sin antes desearles siempre lo mejor. Así que, adiós.